Entre 1978 y 1990, la ex Unión Soviética sufrió el azote de uno de los asesinos en serie más salvajes de la historia. Andrei Chikatilo, autor de 54 asesinatos, dejó tras de sí una huella imborrable de horror, desconcierto y repugnancia. La ejecución de Chikatilo en 1994 representó una sensación de alivio para la población que vivió aterrada durante más de una década con sus brutales crímenes. Sin embargo, un año más tarde, en 1995, la aparición de otro asesino serial, quizás más peligroso que el mismo Chikatilo, remeció a Ucrania. Se trataba de un sujeto que entraba en las casas y asesinaba familias completas. En tan solo 3 meses se había cobrado la vida de 43 personas. No se conoce ningún otro caso en que un asesino en serie haya matado a tantas personas en tan poco tiempo. Lo peor es que estas no eran sus únicas víctimas. Anatoly Onoprienko era extremadamente frío, calculador e implacable, y se transformó en el principal objetivo de una verdadera cacería humana por parte de la policía e incluso la Guardia Nacional Ucraniana. A finales de 1995 se registró uno de los inviernos más crudos de la historia de Ucrania, llegando a los menos 40 grados en algunas regiones. Las constantes tormentas de nieve produjeron innumerables apagones que duraron varios días, dejando a media población en penumbras. Los problemas con el suministro eléctrico se volvieron una constante, sobre todo en las zonas más rurales del país. Y fue justamente en esas locaciones donde una ola de sangrientos crímenes comenzó a inquietar a las autoridades. En las primeras horas de la mañana del 24 de diciembre, en el pequeño pueblo de Garmarnia, óblast de Zitomir, la policía fue alertada de un gran incendio que había consumido una vivienda en un sector relativamente aislado de la ciudad de Malín. Los cuerpos de Nikolai Zaichenko, de 27 años, Julia Zaichenko, de 25, y los 2 hijos del matrimonio, Boris, de 3 años, y Oleg, de solo 3 meses, yacían carbonizados en su interior. La terrible noticia había conmocionado a todos los pobladores. Sin embargo, cuando los detalles de lo ocurrido a la familia Zaichenko salieron a la luz, varios quedaron horrorizados. No se trataba de un trágico accidente, sino de una despiadada matanza. Durante la madrugada, un intruso cogió una escalera de mano que se encontraba en el patio de los Zaichenko y la utilizó para asomarse por la ventana del dormitorio principal, ubicado en el segundo piso. Apuntó con una escopeta del calibre 12 y disparó desde el exterior, asesinando de forma instantánea a Nikolai y su hijo Boris, quienes dormían en la cama principal. Julia, que se encontraba en la misma habitación, intentó huir, pero el asesino se coló rápidamente por la ventana rota y la apuñaló hasta la muerte. Luego se acercó hasta la cuna del bebé de 3 meses y lo asfixió con una almohada. Después de robar algunos efectos personales, procedió a incendiar el inmueble y darse a la fuga. El sangriento crimen fue cometido con una frialdad espantosa y dejó impresionados a varios de los investigadores a cargo del caso. Resultaba evidente que aquello no era un simple robo que había salido mal. No había necesidad alguna de asesinar a una familia completa y mucho menos a un bebé de 3 meses. Por aquel entonces, las autoridades ucranianas aún estaban algo descoordinadas tras la caída de la ex Unión Soviética. Muchos de sus registros policíacos estaban siendo actualizados, mientras que otros simplemente se habían extraviado.
La matanza de la familia Zaichenko no pudo ser vinculada con otros casos bastante similares ocurridos pocos meses antes en otras regiones del país. En Odessa, por ejemplo, una ciudad portuaria a orillas del Mar Negro, una familia había sido asesinada durante la noche y su casa también fue incendiada. Otra mujer de 70 años que vivía sola corrió la misma suerte poco después. Es por este mismo motivo que muchas de las fechas de los ataques varían según las fuentes consultadas y resulta difícil hacer un seguimiento completamente fidedigno. Es necesario tener esto en cuenta para seguir la ruta asesina de Anatoly Onoprienko. El 29 de diciembre de 1995, otra casa fue encontrada envuelta en llamas en la aldea de Bratkovichi. En su interior se hallaron 4 cadáveres. Las víctimas eran Piotr Kryushkov, de 27 años, su esposa María, de 23, y las hermanas gemelas de esta, Lesya y Miroslava, de 18 años. Todas las mujeres fueron apuñaladas con un cuchillo, mientras que el hombre fue asesinado de un disparo de escopeta desde el exterior de la vivienda mientras colgaba unas cortinas. Al cuerpo de María Kryushkov, el asesino le había amputado uno de los dedos para robarle el anillo de matrimonio. Muy cerca del lugar, otro cadáver fue descubierto al costado del camino. El hombre, un trabajador forestal de apellido Malinovsky, había recibido un disparo por la espalda. La policía supuso que la víctima se topó con el sospechoso cuando éste huía y fue asesinado para eliminar a un posible testigo. El 5 de enero de 1996, una espeluznante matanza en la ciudad de Energorodar, en el óblast de Zaporilla, movilizó a toda la policía ucraniana que jamás había sido testigo de algo semejante. Un total de 7 personas fueron asesinadas a lo largo de la carretera de Berdiansk-Dnieprovskaya en una sola noche. Los cadáveres de Sergei Odintsov, de 37 años, Tamara Dolinin, de 32, y Anatoly Savitsky, de 45, fueron hallados dentro del maletero de un automóvil que estaba envuelto en llamas al costado de la carretera. Todos estaban desfigurados, pues habían sido asesinados de un tiro en el rostro con una potente arma de fuego. Cerca del lugar, el cuerpo de Nadezhda Kocherkina, de 45 años, estaba inerte, tendido en la nieve, también con un disparo en la cara. A unos 10 kilómetros de distancia, en la misma carretera, la policía fue alertada del hallazgo de otros 3 cuerpos pertenecientes a Alexander Rivalko, Sergei Garmach y Víctor Kasayev, todos de 35 años de edad y que también habían sido asesinados de sendos disparos en el rostro. La investigación fue sumamente compleja, pues nada parecía tener sentido. Por lo visto, Sergei Odintsov era novio de Tamara Dolinin, y ambos se encontraban dentro del vehículo la noche del 5 de enero, bebiendo una botella de champán cerca de la carretera. De pronto, un sujeto se les acercó y les disparó a ambos en el rostro con una escopeta. Metió los cuerpos de la pareja dentro del maletero y condujo el vehículo unos cuantos kilómetros hasta que se topó con 2 amigos que caminaban por la acera, el agente de policía Alexander Rivalko y Sergei Garmach. Detuvo el coche y ambos se acercaron a él, posiblemente porque el conductor les hizo algún tipo de seña. Una vez que estuvieron a tiro, sacó la escopeta y les disparó en la cara. Muy cerca del lugar, el soldado Víctor Kasayev también fue asesinado por un tiro a quemarropa. Casi 8 kilómetros más adelante, el taxista Anatoly Savitsky había detenido su vehículo al costado de la carretera
cuando el asesino apareció de improviso en medio de la oscuridad, le apuntó a la cara y le destrozó el rostro de un escopetazo. Cogió su cuerpo y lo metió en el automóvil en donde llevaba a la pareja asesinada. Después de conducir unos cuantos minutos, decidió salirse de la ruta y prenderle fuego al coche con los 3 cadáveres dentro. Cuando volvió a la carretera y comenzaba a amanecer, se topó con Nadezhda Kochergina, una mujer que se dirigía a su trabajo. Se acercó a ella y también la asesinó de un tiro en la cabeza. La policía no pudo encontrar ninguna pista que les ayudara a resolver el caso. Se trataba de una verdadera carnicería sin sentido aparente. El 17 de enero, la aldea de Bratkovichi nuevamente fue el escenario de un terrible asesinato múltiple que cobró la vida de otras 7 personas. 5 de ellas pertenecían a la familia Pilat, quienes fueron abordados durante la noche. Vladimir Pilat, de 62 años, salió a investigar tras oír ruidos en una de las ventanas, pero apenas puso un pie fuera de su casa, recibió un escopetazo en pleno rostro. El asesino se introdujo a la vivienda y acabó con la vida de Olga Pilat, de 60 años, la esposa de Vladimir. El hijo de la pareja, Oleg Pilat, de 28 años, su esposa Lesya, de 26, y el hijo de estos, Vladimir, de 6, también fueron asesinados. Pocas horas después, la casa comenzó a incendiarse. Cerca de la escena del crimen fueron hallados los cadáveres de Galina Konciola, de 29 años, y Stepan Sakarko, de 56. Por lo visto, se trataba de posibles testigos, y el homicida no lo pensó 2 veces antes de dispararles cuando huía del lugar. Las autoridades comenzaron a sentir la presión de los ciudadanos que estaban completamente aterrorizados y exigían que se atrapara al responsable. Los incidentes de Garmarnia, Bratkovichi y Energordar definitivamente parecían estar relacionados. En todos ellos, el asesino había utilizado una escopeta de calibre 12. También se descubrió que en las afueras de todas las casas incendiadas había varias colillas de cigarrillo, lo que hizo suponer a los investigadores que el sospechoso espiaba a las familias durante horas antes de atacarlos. Para la policía, estaba claro que se trataba de un solo sujeto, pero eran incapaces de atraparle. Cada uno de los brutales ataques culminaba con un incendio, borrando con ello todas las evidencias. Todos los posibles testigos también habían sido eliminados. Siempre atacaba de noche, en casas ubicadas en áreas remotas y aprovechando los constantes apagones y fallas eléctricas que le permitían acechar a sus víctimas en medio de la oscuridad. El 30 de enero de 1996, otros 4 asesinatos fueron registrados, esta vez en la ciudad de Fastova, al sur de la capital. Svetlana Marusina, de 29 años, y sus 2 hijos, Denis y Boris, de 6 y 7 años de edad respectivamente, estaban tendidos en las afueras de su casa. Todos fueron asesinados con una escopeta, aunque Denis, el menor de los hermanos, fue rematado con una pala, pues no falleció de forma inmediata. Sergei Sagranishny, un sujeto de 32 años que se encontraba cerca del hogar de la familia Marusina, había recibido un tiro en la espalda y aunque había sobrevivido al disparo, el asesino le destrozó el cráneo con la misma pala. Como estos crímenes fueron cometidos en el exterior, no hubo necesidad de incendiar la vivienda. El 19 de febrero, un nuevo caso fue reportado en la ciudad de Olevsk. Anatoly Dubchak, de 32 años, fue ejecutado de un tiro en la cabeza, mientras que su esposa, Julia, de 30 años, fue asesinada con un martillo.
Victoria, la hija de la pareja de 10 años, también terminó con el cráneo destrozado a martillazos. En la ciudad de Malín, perteneciente al óblast de Zitomir, el 27 de febrero, otra familia fue brutalmente asesinada. Sergei Bodnarchuk, de 31 años, escuchó golpeteos en una de las ventanas de su casa durante la madrugada y salió a investigar con un hacha en la mano. Sin embargo, al abrir la puerta, recibió un tiro de escopeta en el pecho que le produjo la muerte. Su esposa, Galina, fue asesinada con la misma hacha que su marido había empuñado minutos antes para defender a su familia. Las dos hijas del matrimonio, Tatiana de 7 años y Valerie de 8, correrían la misma suerte. Fueron descuartizadas y decapitadas. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, otro cadáver fue encontrado en las inmediaciones. Boris Lak, de 28 años, había sido ultimado de un disparo poco antes de que el asesino ingresara a la casa de los Bodnarchuk. Posiblemente se encontraba en el lugar y momento equivocado. Otras 4 personas murieron en la ciudad de Busk el 22 de marzo. Mikhail Novosad, de 30 años, fue alcanzado por un disparo de escopeta mientras miraba televisión. El tirador, que lo estaba apuntando desde la ventana, se dirigió a la puerta principal y disparó contra el pomo de la puerta para ingresar. Galina Novosad, de 30 años y esposa de Mikhail, había corrido a ver qué ocurría cuando se topó frente a frente con el asesino, que no dudó un segundo en dispararle en la cabeza. Su hermana, Irina, de 26 años, se había escondido bajo una mesa de la cocina, pero fue descubierta y ejecutada de un tiro en el rostro. La hija del matrimonio, Ludmila, de 10 años, fue degollada. Minutos después del ataque, tanto Galina como Mikhail estaban agonizantes. El asesino cogió un cuchillo y les cortó la garganta antes de marcharse. Para aquel entonces, la situación se estaba saliendo de control. Las autoridades estaban quedando retratadas como unas incompetentes. Resultaba inaudito que un solo hombre pudiera burlar a toda la policía ucraniana e incluso a la Guardia Nacional, que ya se había unido a la búsqueda del despiadado asesino. Y es que el clima político resultaba inestable y algunas entidades seguían negándose rotundamente a creer que un asesino serial estaba asolando Ucrania, algo muy similar a lo que ocurrió en el caso Chikatilo, cuando sembró el terror en la ex Unión Soviética. Sin embargo, el 27 de marzo de 1996, el Servicio de Seguridad de Ucrania detuvo a Yuri Mosola, un joven de 26 años y presunto autor de la serie de asesinatos. Se ignoran los detalles que llevaron a su encarcelamiento, pero durante 4 días fue sometido a golpes, electrocución, quemaduras y dislocación de huesos para que confesara. Mosola fallecería de un paro cardíaco a raíz de las atroces torturas a las que fue sometido, sin aceptar ninguno de los cargos. Tiempo después, 7 agentes serían sentenciados a diversas penas de cárcel por este indefinible crimen. Los padres de la víctima recibirían una pequeña indemnización y poco más. La búsqueda del verdadero asesino se intensificó y movilizó a 3.000 militares y más de 2.000 policías de todo el país. La situación era desesperada y todas las llamadas telefónicas que entregaban información sobre posibles sospechosos eran consideradas, hasta que una en particular llamó la atención de los investigadores. El 14 de abril, el residente de unos departamentos de la ciudad de Zitomir llamó a la policía denunciando a uno de sus vecinos,
al cual había sorprendido escondiendo lo que parecía ser una escopeta recortada dentro de un bolso cuando se cruzaron en uno de los pasillos. Y aunque las autoridades no contaban con ninguna evidencia sólida para investigar al sospechoso, decidieron rodear el edificio y vigilar todos sus movimientos. El objetivo era Anatoly Onoprienko, de 36 años, que vivía en el departamento de su novia, Ana, una peluquera divorciada que tenía 2 hijos. En cierto momento, la mujer salió del inmueble junto a los niños para visitar a su madre. Onoprienko estaba solo y era el momento perfecto para acorralarlo. La policía actuó rápido y bloquearon todas las salidas del edificio. 3 agentes subieron las escaleras y pulsaron el timbre de la vivienda. Onoprienko abrió la puerta pensando que era su novia, pero quedó sorprendido al ver que se trataba de 3 oficiales que de inmediato le pidieron sus documentos de identificación. Intentó coger una pistola que tenía escondida en un armario, pero fue reducido rápidamente. 122 objetos pertenecientes a las víctimas fueron encontrados dentro del departamento, entre joyas, ropa, zapatos y electrodomésticos. Ana, la pareja de Onoprienko, estaba devastada cuando descubrió la verdad. Todos aquellos regalos que su nuevo novio le traía cada vez que salía en supuestos viajes de negocios eran producto de los robos que cometía después de masacrar familias completas. De hecho, un anillo de compromiso que le había obsequiado lo había conseguido amputando el dedo de María Kryushkov tras asesinarla el 29 de diciembre de 1995. La mujer aseguró que Onoprienko parecía un hombre normal, respetuoso y cariñoso, y que incluso sus 2 hijos le llamaban papá, aunque solo llevaban un par de meses conviviendo. También se encontraron varias de las armas homicidas, entre ellas el rifle TOS 34 con balas del calibre 12, al cual el asesino le había recortado el cañón para aumentar la potencia de fuego. Anatoly Onoprienko había sido trasladado al cuartel general de la policía. Sin embargo, el interrogatorio no sería fácil. Se negó a cooperar a menos que se presentara un general del ejército ante él. Su solicitud fue concedida y entonces comenzó a hablar. En un principio, negó ser el autor de los 43 asesinatos perpetrados en los últimos 3 meses, sino que se adjudicó la autoría de otros 9 cometidos entre 1989 y 1995, los cuales no estaban siendo considerados en la investigación, aunque sí pudieron ser probados. Pero tras varias horas de interrogatorio, finalmente cedió y confesó haber asesinado a un total de 52 personas en un periodo de 6 años. La noticia de que el autor de las matanzas acaecidas en los últimos meses en Ucrania estaba tras las rejas se difundió rápidamente. No se sabía su nombre, aunque algunas fuentes se referían a él como el ciudadano O. La prensa, por su parte, ya lo había bautizado como la bestia de Zitomir o incluso el Terminator ucraniano. Muchos creían que se trataba de un asesino como Chikatilo, pero los especialistas llegaron a la conclusión de que poseía un perfil psicológico muy diferente. Anatoly Yurievich Onoprienko nació en Lasky, Oblast de Zitomir, el 25 de julio de 1959. Su madre falleció cuando tenía 4 años, mientras que su padre, un sujeto alcohólico que había sido condecorado por su valentía tras la Segunda Guerra Mundial, no mostraba interés alguno en cuidarlo. De hecho, uno de los episodios que recordaría años más tarde, durante un interrogatorio,
fue cuando su padre y su hermano de 20 años discutían frente a él sobre si debían enviarlo a un hogar de menores, pues no tenían dinero para mantenerlo. Recuerdo a mi padre y mi hermano mirándome de frente y diciendo enviémoslo a un orfanato. No los culpo, pero me horroriza ese recuerdo, me horroriza recordar sus voces. Por aquel entonces tenía solo 7 años. Y si bien estuvo viviendo con unas tías y en casa de su abuela durante un par de semanas, finalmente fue derivado a un orfelinato en Privitne, Oblast de Volyn. Era un niño tímido y de pocos amigos, pero buen estudiante. Su abuela, que era la única persona que se preocupaba por él, solía visitarlo con frecuencia y le llevaba paquetes de comida, hasta que pocos años después falleció. Se fugó en varias ocasiones, pero siempre era descubierto vagando desamparado por las calles y enviado de vuelta al centro de menores. Durante la adolescencia, Onoprienko se destacó en varios deportes, pero poco a poco su interés en ellos decayó. Prefería estar solo, fumando y bebiendo vodka hasta emborracharse. Posteriormente, fue matriculado en una escuela, la cual abandonó a la edad de 17 años. Se unió al ejército, en donde aprendió defensa personal y también a manipular distinto tipo de armas, pero lejos de encajar con sus compañeros, Onoprienko estaba pasando por una aguda depresión y se sentía cada vez más desadaptado. Según sus propias palabras, se sentía estúpido frente al resto de la gente y no los comprendía. Abandonó el ejército y se mudó al puerto de Odessa, en donde se convirtió en un ladrón ocasional. Conoció a una joven camarera y después de 3 años de relación, ésta quedó embarazada. Pero poco después del nacimiento de su hijo, Onoprienko los abandonó. Para 1989, la actividad delictiva de Onoprienko iba en aumento. Eran tiempos difíciles y costaba ganarse la vida. La Unión Soviética estaba pasando por un proceso de reestructuración conocido como la perestroika, y la inestabilidad económica y política traería diversas consecuencias. En ese mismo año, conocería a un ladrón llamado Sergei Rogozin, con el cual planificaron realizar diversos robos. Pero su nuevo compañero quedó horrorizado cuando Onoprienko se acercó a un vehículo que estaba estacionado cerca de la carretera, apuntó con un rifle y asesinó a sus 2 ocupantes a sangre fría. Vació sus billeteras y le ordenó a Rogozin cavar 2 tumbas. Enterraron ambos cadáveres y Onoprienko le prendió fuego al vehículo antes de que se dieran a la fuga. Un mes más tarde, otra pareja sería asesinada en idénticas circunstancias. A finales de 1989, Onoprienko y Rogozin emboscaron otro vehículo. Esta vez, las víctimas fueron un matrimonio y su hijo de 11 años. Sus cadáveres serían encontrados carbonizados al costado de la carretera. Los 3 fueron asesinados a tiros. Y aunque Sergei Rogozin actuó como cómplice, lo cierto es que estaba aterrado por el comportamiento de su compañero. En todos los ataques, prácticamente se limitó a mirar y nunca actuó de forma violenta. Le manifestó que no quería seguir realizando aquellos atracos y Onoprienko le advirtió que si llegaba a abrir la boca, lo mataría a él, a su esposa y a su hijo. Después de romper la relación con Rogozin, Onoprienko aparentemente dejó de asesinar. Viajó por varios países de Europa, como Austria, Grecia y Alemania, en donde fue detenido por diversos delitos menores. Pasarían 6 años
antes de que decidiera volver a su país, en donde nuevamente comenzó a matar de forma compulsiva. Se cobraría otras 43 víctimas antes de ser detenido. En sus primeras confesiones dijo que simplemente asesinaba para no dejar testigos de sus robos. Pero algunos investigadores no quedaron satisfechos con estas declaraciones. Los artículos robados no tenían demasiado valor. Nada justificaba que asesinara a familias completas. Muchos niños y bebés murieron y era evidente que ninguno de ellos podría haber sido capaz de delatarlo, a lo que Onoprienko respondió que no quería que quedaran huérfanos como él. Según sus propias palabras, los había salvado de un destino aún más trágico que la muerte. Al mismo tiempo, aseguró que había sido elegido por seres extraterrestres para asesinar personas, pues lo habían considerado un ser superior. Podía escuchar sus voces constantemente e incluso aseguró que las estaba oyendo en ese mismo instante mientras era interrogado. También decía comunicarse telepáticamente con extraterrestres y animales, tener poderes hipnóticos y poder detener los latidos de su corazón a voluntad. El juicio comenzó el 23 de noviembre de 1998 en la ciudad de Zitomir. Al igual que su compatriota Chikatilo, Onoprienko estaba sentado dentro de una jaula de metal a merced de los reporteros y de una enorme multitud que exigía la pena de muerte. El asesino, en cambio, se mostraba sereno y tranquilo. Vestido con un buzo, un chaleco y una gorra de lana, contemplaba a la gente que le gritaba improperios con absoluta frialdad. Dejó en claro que no se arrepentía de nada y que si conseguía escapar, volvería a matar. De hecho, confesó que su plan era el de asesinar a 360 personas. A medida que el juicio avanzaba, sus intervenciones se volverían más y más retorcidas. Decía ser el mejor asesino del mundo, una máquina de matar perfecta, como un androide. También aseguró que voces extrañas lo incitaban a asesinar y que era una bestia de Satanás. Declaraciones de este tipo, sumadas a la escalofriante frialdad para narrar cada uno de sus cruentos asesinatos, lo convirtieron en uno de los criminales más despreciables de Ucrania. Gran parte de los especialistas que revisaron a Onoprienko declararon que era una persona completamente cuerda y racional. Es más, dictaminaron que el acusado era un hombre inteligente, con excelente memoria, capaz de diferenciar entre el bien y el mal, pero despojado de emociones, piedad y empatía. El perfil de Onoprienko calzaba a la perfección con el de un psicópata, pero no todos estaban de acuerdo. La psiquiatra Alina Shurenok, directora del Hospital Pavolov de Kiev, insistió en que el acusado era un esquizofrénico. Según Shurenok, durante el juicio nadie hizo referencia a las voces que decía oír, a las fuerzas intergalácticas que aseguraba percibir, ni los platillos voladores que supuestamente veía por las noches. Lo cierto es que las evaluaciones psiquiátricas de Onoprienko se llevaron a cabo en apenas 24 horas, algo que a todas luces resulta insuficiente. De hecho, se pudo comprobar que años antes efectivamente había estado internado en un psiquiátrico justamente acusando síntomas de esquizofrenia. A diferencia de otros asesinos como Chikatilo, Onoprienko no abusó sexualmente de ninguna de sus víctimas. Tampoco torturaba ni disfrutaba prolongando la experiencia. Su objetivo era simplemente matar por matar. Aquello lo hacía sentirse importante y poderoso. La cantidad y gravedad de los crímenes cometidos por Anatoly Onoprienko no auguraban otra cosa que la pena de muerte.
Prácticamente a nadie le interesaba el estado mental del acusado. En uno de sus discursos finales ante la corte, Onoprienko dijo: «Robé y maté, pero soy un robot, no siento nada. He estado cerca de la muerte muchas veces. Aventurarme en el otro mundo será muy interesante, ver qué hay después de la muerte». A pesar de que se le condenó a la pena capital, la decisión se vio truncada por la presión ejercida por el Consejo Europeo. En 1997, Ucrania generó vínculos importantes con el Consejo, y si se procedía a ejecutar a Onoprienko, serían expulsados inmediatamente. Al mismo tiempo, toda la nación exigía la muerte del asesino. Incluso el mismo presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, solicitó una audiencia especial para pedir al Consejo llevar a cabo la ejecución. Sin embargo, la petición fue rotundamente denegada y la pena de muerte le fue conmutada a cadena perpetua. Una vez tras las rejas, Onoprienko continuó con sus ideas delirantes. En 1999 se dio una entrevista al diario inglés Sunday Mirror, la cual fue publicada el 28 de marzo de ese mismo año. En ella, volvió a manifestar que no se sentía arrepentido de sus crímenes. Cuando el periodista le preguntó qué haría si saliera de la cárcel, respondió: «Si me liberan, empezaré a matar de nuevo, pero esta vez será mucho peor. 10 veces peor. La voluntad está ahí. Aprovecharía esa oportunidad porque estoy listo para servir a Satanás. Después de lo que aprendí, definitivamente no tengo competidores en mi campo. Y si no me matan, escaparé de esta jaula y lo primero que haré es buscar a Kuchma y lo colgaré de un árbol por sus testículos. No hay duda de que escaparé de esta jaula. Y cuando lo haga, los asesinatos serán mucho peores, especialmente para los que me insultaron. Siempre digo que voy a matar a 360 personas. Tus lectores leerán esto y probablemente no entenderán por qué hice lo que hice. La gente no entiende a Jesucristo incluso cientos de años después de su muerte. Será lo mismo conmigo. Quizás haya implicaciones religiosas en lo que hice». El reportero le preguntó a Onoprienko: «¿Matar a un niño de 2 años es algo religioso?». Onoprienko respondió: «Quizás no para Cristo, sino para el anticristo. Tengo un mensaje que me gustaría enviar. Siempre vi el año 1999 como algo significativo. Es casi el 666 al revés. En cuanto a matar a un niño de 2 años, realmente no importa. Siempre hubo niños de 2 años antes y siempre los habrá más adelante». Anatoly Onoprienko falleció de una insuficiencia cardíaca el 27 de agosto del año 2013 a la edad de 54 años. ¿Qué fue lo que realmente impulsó a Onoprienko a asesinar? ¿Estaba realmente loco? Una de las primeras cosas que dijo tras su captura fue el cómo se sintió traumatizado cuando su padre y su hermano decidieron enviarlo a un orfanato cuando tenía solo 7 años. Es posible que aquello lo marcara de por vida. De hecho, en varias de las escenas de los crímenes, las fotografías familiares de las víctimas aparecieron rotas y esparcidas por el piso. Quizá sí existía un resentimiento hacia lo que se entiende como una familia bien constituida, y de alguna forma quería destruirlas. Sin embargo, cuando conoció a Ana y se estableció con ella y sus 2 hijos, paradójicamente estaba formando una. De hecho, fue justamente en ese momento cuando comenzó con su segunda ola de crímenes. Anatoly Onoprienko hablaba como un esquizofrénico, pero definitivamente se comportaba como un psicópata.
Planificaba sus ataques de forma metódica y fría. Escogía casas que estuviesen alejadas de los poblados y atacaba cuando el suministro eléctrico fallaba. Golpeaba o lanzaba pequeñas piedras a las ventanas para atraer a algunas de sus víctimas y así tenerlas a tiro. Le quitaba la vida a todos los testigos, robaba lo que le parecía útil e incendiaba las casas hasta sus cimientos para no dejar pistas a la policía. Resulta difícil creer que no estaba consciente de sus actos. Por otro lado, el lapsus de 6 años en el que Onoprienko supuestamente dejó de asesinar fue ampliamente cuestionado por los investigadores. Muchos creen que difícilmente un asesino de estas características se podría contener por tanto tiempo. Las dudas parecen razonables. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.